Bueno, buenos días compañeros. Os voy a explicar un poquito más a fondo ya una vez el coche terminado y con los setups que más o menos suelo poner. Pues bueno, os lo voy a comentar un poquito más a fondo. Bueno, antes que nada es comentaros de que normalmente yo lo que suelo hacer es coger la hoja de setup que trae, que viene en caja, que trae el fabricante, y entonces lo que suelo hacer es configurarlo según viene el fabricante, como ya os he dicho en alguna ocasión. A partir de ahí en la hoja lo que hago es remarcarme de alguna manera aquellas modificaciones que yo hago sobre ese setup. Lo que busco simplemente es que, bueno, una vez que tengo el coche más o menos metido en pista, pues con un golpe de vista pues puedo ver los parámetros que he modificado en relación a lo que determina el fabricante. Lo que hago simplemente es buscar que el coche sea lo más neutro posible, lo más tranquilo posible. Entonces, aparte de ahí, luego pues ya lo que hago es adaptarlo a las necesidades propias del circuito, del terreno. Y bueno, esto es un poquito, dijéramos, lo que suelo hacer en cuestión de setup. Ya os digo, me preparo la hoja y aquellas modificaciones que según fabricantes las modifico, las remarco simplemente con un rotulador, de tal manera que luego en el circuito de la pista pues trabajo directamente sobre esas modificaciones. Repito que es simplemente para buscar que el coche sea lo más noble posible. Son manías, son formas y bueno, me imagino que cada uno tenemos nuestra manera. Entrando lo que es en el coche en sí, como podéis ver, bueno, en un principio lo que he hecho en cuestión de chasis, me he dado cuenta de que, bueno, como muchos sabréis o como todos sabréis, he visto que es algo más estrecho lo que es el chasis y unos 5 milímetros más largo. A raíz de ahí, bueno, he visto lo que es la zona intermedia un poquito más delicada y lo que he hecho ha sido poner los rigidificadores estos de pasta. Me imagino que en el tema de golpes, pues bueno, es preferible que tenga una cierta dilatación que no poniendo lo que es la barra de aluminio. A partir de ahí, bueno, densidades de lo que son los diferenciales, pues lo que viene de fábrica, 7 y 3. En alguna ocasión en el tren trasero he llegado a poner hasta 450 de amortiguador. Y bueno, como os he dicho, a veces son manías y es cuestión de ir probando. En cuestión de motor, normalmente yo lo que suelo hacer es trabajar siempre con el codo corto. Como muchos sabréis o como prácticamente todo el mundo sabe, lo que es la longitud que tenemos de salida de escape de lo que es la tobera hasta el centro de codo, de alguna manera lo que hace es que contra más distancia tengo más bajos. Yo en este caso, os repito, suelo ir con el codo corto, pierdo bajos, gano en altos, y bueno, y a partir de ahí, según veo la reacción propia del coche, lo que suelo hacer es jugar un poquito con el Venturi o con el embrague. Pero repito, a codo corto, contra más codo corto sea, pues bueno, sacrificamos, perdemos bajos y ganamos en altos. Yo concretamente llevo el 41029, que en un principio tengo entendido que es el corto, y a partir de ahí lo que suelo hacer, yo te digo, si me veo muy sacrificado en exceso, lo que suelo hacer es jugar un poquito con el Venturi y con el embrague. Luego otra manía que tengo también es que lo que es la longitud que tengo de lo que es la salida de escape hasta centro codo, normalmente lo que suelo hacer sobre todo con los tubos de silicona, lo que suelo hacer es que sea proporcional la longitud que tengo, ya os repito, desde lo que es salida de motor hasta centro de escape, si son 20 y tantos centímetros, lo que suelo hacer es que tanto lo que es la presurización del depósito como lo que es la entrada de gasolina, miro que sean proporcionales, o sea que tengan más o menos la misma distancia. No deja de ser, repito, otra manía, pero bueno, siempre lo he hecho así y bueno, y hasta ahora pues tampoco le doy más vueltas. Es un tema bastante simple. Por lo demás, bueno, os comento un poquito lo que es el tema de amortiguación. Lo que es la amortiguación, como podréis ver, llevo 450 delante, 400 detrás, que es lo que viene de fábrica, y entonces lo que suelo hacer es busco una altura en el tren trasero entre 6,5 y 7 centímetros, lo que es al punto de máxima extensión. Que más o menos si metéis aquí una llanta y me deis aquí en el final de los trapecios donde están las manguetas traseras, veréis que suelen ser entre 2,5 centímetros. Pero bueno, ya os digo que yo lo que suelo hacer es
busco la máxima extensión, busco esos 6 o 7 centímetros, lo regulo con el tornillo de regulación de caída de trapecio, y una vez que tengo esa distancia empiezo a jugar lo que es con la precarga. Una vez que ya más o menos tengo lo que es la longitud máxima de recorrido y lo que es sobre todo el rebote lo que procuro es que el coche se me quede lo más horizontal posible. Entonces, bueno, en un principio ya os digo de que cuando tengo esa distancia, a partir de ahí luego se puede jugar un poquito, pero vamos, procuro buscar esos 6,5-7 centímetros. No es que sea la manera más idónea o no deja de ser otra de las manías, pero bueno, hasta ahora lo he hecho siempre así y bueno, creo que me funciona. Otro tema que me gusta siempre pues hacer hincapié es en el tema de barra estabilizadora. A veces nos centramos con lo que es el tema de amortiguador, solemos dar unas tensiones concretas y entonces muchas veces no nos fijamos que lo que es la propia barra estabilizadora haga su función. Como podéis ver, en este caso, en el momento que levanto rueda a la derecha, se me levanta a la izquierda. Muchas veces, repito, nos centramos lo que es en el propio amortiguador, le damos sobrecarga de tensión en el muelle y no nos fijamos que la barra estabilizadora pues cumpla su función. Y bueno, eso pues ya sabéis que ocasiona pues lo que son vuelcos inesperados, suele ser muy rebotón, muy danzarín en las curvas, y entonces yo es un tema que siempre procuro llevar a cabo, que la barra haga su función. En el tren delantero 3/4 de lo mismo, y lo que sí que hago en el tren delantero, pues igual que allí en el trasero tenía entre 6,5 y 7, aquí tengo ya 7 directamente. Repito que no son medidas muy, de alguna manera muy personales, la hago yo, no quiere decir que sea ni la panacea ni la puesta a punto ideal, pero bueno, lo he hecho siempre así y de alguna manera pues bueno, lo sigo llevando a cabo. Como veis aquí la precarga la tengo bastante tensionada y entonces lo que hago es eso, aquí busco la distancia de unos 7 centímetros y sobre todo lo que es el rebote pues que se me quede lo más horizontal posible. La barra estabilizadora que haga su función evidentemente y a partir de aquí pues lo voy a jugar un poquito pues con lo que es la precarga, en fin, según vea. Otro tema que suelo hacer también es que siempre suelo dar un poquito más de precarga en el tren delantero para que me levante un poquito más. Repito, y vuelvo siempre a lo mismo, son manías, pero bueno, tengo la sensación de que me entra bastante mejor en el tema de baches. A partir de ahí, pues bueno, siempre podemos bajar si el circuito es bastante llano y entonces, pues bueno, ya lo centramos un poquito más lo que es el coche en sí. En el tema de alerones, como podéis ver, yo siempre lo llevo lo más horizontal posible. Sacrifico un poco lo que es, sobre todo en recta, lo que es la carga aerodinámica, pero bueno, creo que lo que es el tema de velocidades en este mundo del RC, pues bueno, pasa un poquito a segundo término, ¿no? Y bueno, como veis, pues ya os digo que suelo llevar el alerón siempre muy horizontal, de tal manera que bueno, en los saltos siempre encuentro que es un poquito más, vamos, que vuela mucho mejor. Otro tema también en cuestión de caídas y convergencias, como podréis ver en el tren trasero llevo la típica convergencia, la placa que llevo atrás concretamente es la 1.3, que me da este grado de convergencia, y lo que es la caída o damper, si os fijáis es prácticamente son 0 grados, tanto en el tren trasero como en el tren delantero. Según vea la estabilidad en recta, pues bueno, lo que podría hacer es darle un grado negativo a la caída, cerrarlas un pelín, pero vamos, siempre parto de la base de que tanto delante como detrás llevo 0 grados. Atrás, como muchos sabréis, lo que es la caída positiva no es recomendable, siempre trabajamos en caídas negativas. Y bueno, y en el tren delantero pues 3/4 de lo mismo. En el tren delantero pues llevo una distancia ya marcada aquí, lo que son en las manguetas, que me da esta divergencia. Y lo que es la caída, pues repito, la caída en un principio la tengo 0, y según viera, pues bueno, si es un circuito que es muy ratonero con muchas curvas reviradas, pues entonces incluso darle un grado positivo, o sea, cerrarlas de abajo, darle un poquito para arriba así, y entonces le daría un grado positivo, más que nada para el tema de enlazar curvas
y entra mejor en curva. Si no, pues bueno, salgo de cero y a partir de ahí, según vea también la recta, lo que hago es darle un grado negativo para que me sea más estable. El avance pivote lo llevo muy centrado, concretamente llevo la misma distancia delante que detrás, y repito, según vea el trazado del circuito, según vea el tema de curvas y según la necesidad, lo que hago es avanzar lo que es la mangueta esta superior, que lo que hago es avanzar el punto pivote, le doy un grado positivo a las dos ruedas y con eso lo que hago es entrar mucho mejor en curvas y que el coche pues sea más ratonero. Por lo demás, poca cosa más que comentaros. El coche de por sí lo conocéis, incluso está mejor que yo, me viene bastante de nuevo. Y bueno, y lo único, eso sí, una vez que lo ponga en caja, una vez que lo ponga en el circuito, pues veré sobre esa hoja de setup que yo tengo marcada las modificaciones que yo he hecho, pues asignaríamos modificar una cosa u otra. Otra cosa que le he hecho ha sido a las levas de freno, tanto la delantera como la trasera, lo que es la parte que no trabaja las he pulido para que de alguna manera lo que es la maniobra de aceleración no me arrastre y evitar ese mínimo contacto que quieras o no quieras, siempre es fricción sobre los discos. Poca cosa más, está bastante normalizado, no hay nada raro, lo único, bueno, la batería central aquí por el tema de pesos y bueno, y ya os repito, poca cosa más. Ya solo queda pues bueno, hacer lo que es el arranque motor y una vez que tenga el motor más o menos ya rodado, pues bueno, lo plantaríamos en pista y a partir de ahí pues bueno, modificaría aquellas cosas que bueno, que más o menos creo que pueden ir bien. Espero que os haya gustado y si cualquier cosilla pues no tenéis más que poner en el foro, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego.